Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, en la correspondiente al día del 14 de mayo del presente año. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo las formalidades que debe llenarse en el protocolo y una semana anterior estuvimos tratando el tema de las clases de instrumentos públicos, la clasificación de los instrumentos públicos. Y para hacer un recordatorio, los clasificamos en su oportunidad como instrumentos que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. E indicamos asimismo que los instrumentos que van dentro del protocolo son las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas. Por lo que en este momento vamos a ya iniciar a conocer lo referente al primer instrumento público que va dentro del protocolo, que son las escrituras matrices, que es lo que nos va a tomar mayor tiempo porque pues hay muchos instrumentos muchos contratos que van precisamente en escrituras públicas, y luego vamos a abordar el tema de las actas de protocolación también, que son parte de los instrumentos también que ustedes deben de redactar en su protocolo, en el protocolo que tienen que ir elaborando. Entonces, iniciemos conociendo pues lo que es una escritura pública. Eh, Podemos definirla como el documento autorizado por notario con las solemnidades del derecho a requerimiento de una o más personas o partes otorgantes con capacidad legal para el acto o contrato a que se refieran, y por virtud del cual se hacen constar la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas particulares con sujeción a las leyes y a la moral. En este momento hice una lectura textual de una definición de escritura pública, sin perjuicio de que ustedes pueden encontrar una que de repente complementa la que estamos tratando en este momento, pero quiero decirles de que pues esta me parece muy acertada. Volviendo ya a repetir y en aras de hacer el análisis correspondiente de la misma, dice que es el documento autorizado por notario. Importante esa primera parte, porque necesariamente una escritura pública únicamente el funcionario que está autorizado para autorizarla es precisamente el notario. Ningún otro funcionario puede hacer una escritura pública, ¿verdad? Recordemos que son instrumentos que van dentro del protocolo y que necesariamente el protocolo es esa colección ordenada, ¿verdad? De la que el notario va formando en el transcurso del año, les decía yo, pero que solo al notario se le permite utilizar el papel de protocolo que vende la SAT, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, solamente el notario puede redactar instrumentos públicos dentro de ese protocolo, y la escritura pública pues pasa a ser el primer instrumento que estamos conociendo. Entonces es el documento autorizado por notario con las solemnidades de derecho, ¿verdad? Es importante mencionar entonces de que pues las escrituras tienen formalidades, tienen requisitos que establece la ley, y que precisamente eso es lo que hace que estos instrumentos pues sean técnicos, ¿verdad? Y que por la trascendencia jurídica del negocio o lo que se esté realizando, pues tienen que llevar estas formalidades que establece la ley. Entonces dice, con las solemnidades del derecho y a requerimiento de una o más personas o partes otorgantes. Ya les he repetido en algunas ocasiones de que la intervención del notario tiene que ser a ruego, ¿verdad? A solicitud de alguien. Y en el caso de la escritura pública, pues en la definición que estamos dando, precisamente nos hace mención a eso, ¿verdad? Que es a requerimiento de una o más personas o partes otorgantes, ¿verdad? Aquí la denominación exacta de las personas que intervienen en la escritura van a ser con la palabra otorgantes. Ellos son los que están otorgando digamos el negocio, son las personas que están realizando el negocio o lo que se esté haciendo constar en la escritura. Luego dice que esos otorgantes tengan la capacidad legal para el acto o contrato a que se refieran, y por virtud del cual se hacen constar la creación, modificación, extinción de relaciones jurídicas particulares. Entonces, esta parte de la definición me parece importante comentarla, porque precisamente nos hace mención a qué se debe hacer constar en una escritura pública, o qué consta, o cuál es el objeto de una de las escrituras públicas. Va a ser la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas particulares. Sería entonces creación, modificación y extinción, serían tres cuestiones bien puntuales que constan en una escritura pública, o que se hacen constar en una escritura pública: la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas particulares con sujeción a las leyes, ¿verdad? Tendiendo a lo que la ley establece, y finalmente la definición hace mención que también con sujeción a la moral, ¿verdad? Combinando esas dos circunstancias, tanto lo legal como la moral. Se ha mencionado también en clases anteriores que es importante trabajar
el notariado, ¿verdad? Basado en la moral, en la ética, ¿verdad? Porque cuando yo abordaba el tema de lo referente a la fe pública, ¿verdad? Les decía yo que debemos de tomar en cuenta que esas circunstancias y hechos que hasta de los cuales se está presenciando y están dando fe el notario, pues deben de ser apegados tanto a a la legalidad, que eso es lo que menciona la definición, como a la moralidad. Muy bien, entonces esa sería una de las definiciones que podemos dar de escritura pública, pero también puede definirse como el documento autorizado por notario, esta es otra, competente en la que se consigna la creación, modificación o extinción de una relación de derecho entre personas capaces. ¿Verdad? Si ven ustedes, tal vez es un poquito más concreta esta definición, pero nos viene dando casi los mismos elementos, ¿verdad? Indicando que es el documento autorizado por notario, el funcionario autorizado para autorizar, digámoslo de esa forma, aunque tal vez suene un poco redundante, una escritura va a ser el notario, no hay otro funcionario que pueda hacerlo. En el que se consigna, o sea, qué es lo que va a consignarse en una escritura pública, la creación, modificación o extinción. O sea, ambas definiciones hacen mención a lo que se hace constar en una escritura pública, es decir, la creación, modificación o extinción de una relación jurídica entre personas capaces. Ambas escrituras, ambas definiciones también están mencionando el tema de la capacidad. Recordando para el efecto, ¿verdad? Las clases de Derecho Civil 1, en donde veíamos el tema, o donde ustedes tuvieron que ver el tema de la capacidad, ¿verdad? O sea, en una escritura pública la vamos a autorizar haciendo constar esa creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas entre personas capaces, o sea, entre personas que tengan capacidad para hacerlo. Pero ¿y entonces qué es la capacidad? Recordemos que la capacidad es la aptitud que tiene las personas para ser sujetos de derechos y obligaciones. Es un recordatorio de lo que ya se tuvo que ver en derecho civil y que en ese sentido también clasificábamos la capacidad en capacidad de goce y capacidad de ejercicio, siendo la capacidad de goce aquella que tenemos todos, ¿verdad? Es decir, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, pero cuando se habla de la capacidad de ejercicio es la aptitud para poder ejercer por sí nuestros derechos y obligaciones, es decir, no todo el mundo tiene capacidad de ejercicio, ¿verdad? La capacidad de goces, pues sí, de ella gozamos todos, pero de la capacidad de ejercicio, o sea, la manera, la aptitud para ejercer esos derechos y obligaciones la tenemos solamente las personas que hemos adquirido la mayoría de edad, ¿verdad? Es decir, los que tenemos más de 18 años podemos ejercer por sí nuestros derechos y obligaciones, no así los niños y las personas que no han llegado a la mayoría de edad, ellos no tienen capacidad de ejercicio, si bien es cierto tienen la capacidad de goce, no así la capacidad de ejercicio, ellos tendrán que hacerlo a través de su representante legal, que en el caso de los menores de edad es quien ejerce sobre ellos la patria potestad, es decir, los padres. Y aquellos que no tienen padres, pues entonces nos vamos al tema de la tutela. Y hay personas también que pese a que haya cumplido la mayoría de edad, son incapaces para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, es decir, aquellos que han sido declarados en estado de interdicción. En igual forma, ellos no pueden ejercer por sí solos sus derechos y obligaciones por lo que tienen que ejercitarlos por medio de su representante legal. Entonces, las de ambas definiciones hacen ver que esas relaciones jurídicas que estamos autorizando en una escritura pública debe ser entre personas capaces y por eso es de que saqué a colación el tema de la capacidad. Pero ahora volvamos entonces al tema de la escritura pública y vamos a ver en este momento la la estructura de una escritura pública. Sucede que la escritura pública para mí es un todo, ¿verdad? Es un documento, es eso que ya dijimos, eso es lo que ya definimos. No está dividido en partes, pero para su estudio, para su comprensión y para que ustedes aprendan a redactar las escrituras públicas, me parece importante que hagamos una estructura, que la dividamos en partes, ¿verdad? Como dividir un cuerpo humano es un todo, ¿verdad? Pero muchas veces para el estudio decimos cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? De la misma forma, no es que vayamos a partir la escritura pública, sino que para efectos de estudio, para efectos de comprensión, es necesario que hagamos una estructura. Y esa estructura me parece importante que ustedes se la vayan memorizando, porque es ilógico pensar que yo me voy a aprender de memoria todas las escrituras que existen. No, pensemos en una estructura y luego pensemos en las formalidades específicas de cada una de ellas. Pero teniendo presente la estructura, yo creo que no nos vamos a perder. Quien sabe la estructura de una escritura pública,
creo que es difícil que se vaya a perder, pero de lo demás es cuestión de pura redacción, ¿verdad? De pura irle dando forma legal a la voluntad de las partes, que era lo que le decíamos cuando veíamos la definición de notario, ¿verdad? Que su función va a ser darle forma legal a la voluntad de las partes. Y en una escritura precisamente eso es lo que estamos haciendo, dándole forma legal a lo que la gente quiere que quede por escrito, ¿verdad? A ese negocio, a ese contrato que quieren hacer. Entonces, sencillo, vamos a hacer la estructura de una manera sencilla para que sea comprensible y para que sea de una vez, para que a ustedes se les vaya quedando de una vez y que en un momento dado no nos dé lugar a perdernos. Muy bien, entonces la escritura pública la vamos a dividir básicamente en tres partes. Bueno, la vamos a dividir en tres partes, pero estaba viendo aquí que me salté un poquito. Bueno, les voy a dar las tres partes de la escritura, que es introducción, cuerpo y conclusión. Pero lo voy a dejar un momento ahí porque se me olvidó. Eh, no estaba consultando mis apuntes aquí, que son las diapositivas, ¿verdad? Que también me falta darle la clasificación de las escrituras antes de la escritura. Entonces, las escrituras públicas las vamos a clasificar en tres grandes grupos. Están las escrituras principales, las escrituras complementarias y las escrituras canceladas. Entonces, clasifiquemos. Antes de irnos a la estructura, que me adelanté un poquito, ¿verdad? Vamos a clasificar entonces las escrituras en tres grandes grupos. Están las escrituras principales, las escrituras complementarias, a las cuales también les vamos a llamar accesorias, y las escrituras canceladas. Entonces, en cuanto a las escrituras principales, van a ser aquellas que nacen a la vida jurídica, eh, y que se perfeccionan en el mismo acto y son independientes de cualquier otra escritura para tener validez. Estas son las escrituras más comunes de las cuales ustedes se van a encontrar en el ejercicio profesional, porque es la escritura, eh, aquella que hace constar lo que ya dijimos, ¿verdad? Una relación entre particulares en donde se crea, modifica o extingue esa relación jurídica, ¿verdad? Aquellas que se perfeccionan con su otorgamiento sin que tengan necesidad de una eh, escritura anterior. Para dar la explicación de las escrituras principales y para que puedan ser comprendida su definición, necesariamente se tiene que hablar de las accesorias, porque las accesorias van a ser aquellas que complementan, ¿verdad? O sea, se llaman complementarias y se llaman accesorias, pero son aquellas que complementan una escritura principal. Recordemos que lo accesorio siempre sigue a lo principal. Y entonces, derivado de ello, la escritura complementaria lo que hace es complementar una escritura principal, ya sea porque necesite hacerse una aclaración de una escritura principal, una ampliación, porque se necesite aceptar en una escritura complementaria lo ya dicho en una escritura principal, o deba rectificarse o modificarse la escritura principal. Entonces, por eso es de que las dos definiciones deben de darse conjuntamente para entender una de la otra, ¿verdad? Recordemos entonces que lo accesorio siempre sigue a lo principal. La principal se perfecciona, es la que contiene el negocio, la relación jurídica, ¿verdad? Y que se perfecciona en el momento en que son firmadas por las partes y por el notario. Sin embargo, estas escrituras muchas veces pues necesitan, por ejemplo, una aceptación del otro otorgante. Por ejemplo, un mandato. Usted el mandato puede ser que el mandatario no la acepte en la propia escritura y entonces tendrá que irse a una escritura complementaria. Que haya que rectificar esta principal, entonces nos vamos a una complementaria, que haya que ampliarla, nos vamos a una complementaria. Entonces, por eso tenemos las principales y las complementarias o accesorias. Y finalmente tenemos aquellas que les vamos a llamar canceladas, que realmente, pues estas escrituras no nacen a la vida jurídica por alguna circunstancia. Entonces es necesario cancelarlas, pero el hecho que sean canceladas y que no vayan a nacer a la vida jurídica no significa que no ocupen un lugar y un espacio en el protocolo y un número. Tienen un número, están ocupando un espacio dentro del protocolo y por eso no se puede dudar de su existencia. Es decir, se llaman escrituras canceladas, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros ya redactamos la escritura, pero que al final uno de los otorgantes se arrepintió del negocio y al final no la firmaron, entonces tenemos que cancelarla, porque ya está dentro del papel de protocolo, ya tenía un número, ¿verdad? Y entonces la solución que tenemos que darle a eso,
¿verdad? Es simplemente cancelarla, ¿verdad? Y entonces esas son las escrituras a las que llamamos escrituras canceladas. En resumen, escrituras principales, complementarias o accesorias y canceladas. Ahora sí vayamos a la estructura de la que ya habíamos hablado anteriormente y que se me había olvidado tratar el tema de las clases de escrituras. Entonces vamos a dividir a la escritura pública en tres grandes partes. Es decir, tenemos la introducción, el cuerpo y la conclusión. Esas tres grandes partes tiene toda escritura, ¿verdad? Toda escritura debe tener esas tres grandes partes. Introducción, cuerpo y conclusión. Muy bien. Entonces cada una de estas partes la vamos a dividir en otras, la vamos a subdividir, ¿verdad? Entonces vayamos primero a la introducción o parte introductoria. La introducción o parte introductoria va a constar de dos partes, el encabezamiento y la comparecencia. Luego tenemos el cuerpo, en donde va a estar los antecedentes o exposición y las estipulaciones. Y finalmente tenemos la conclusión, en donde vamos a tener el cierre, las advertencias, el otorgamiento y la autorización. Vean que no está muy difícil, no está muy difícil. Y a manera de repetir lo que ya se dijo, ¿verdad? Me perdonan y les decía a otro grupo que se aguantan. Si estoy va a repetir lo mismo, pero me parece que es importante que ustedes desde aquí vayan pues memorizando estas cuestiones. Entre más se repite, más se memoriza. No es correcto memorizarse las escrituras, es correcto memorizar una estructura en la cual ustedes vayan a tener ya la idea y clara de cómo va a ir el orden en una escritura. Entonces, la vamos a dividir en tres grandes grupos, tres grandes partes, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Tanto la introducción como el cuerpo la vamos a dividir en dos partes, y mientras que la conclusión la vamos a dividir en cuatro partes. Entonces, en cuanto a la introducción, vamos a tener el encabezamiento y la comparecencia. El encabezamiento y la comparecencia. Luego, en cuanto al cuerpo, tenemos los antecedentes y las estipulaciones. Y en la conclusión vamos a tener el cierre, las advertencias, el otorgamiento y la autorización. Muy bien, entonces vayamos en primer lugar solo a la parte introductoria, ¿verdad? La parte introductoria tiene dos partes. La comparecencia, está perdón, el encabezamiento y la comparecencia. O sea, lo estoy diciendo al revés. Por el orden me parece importante que sea primero el encabezamiento y luego la comparecencia, porque ese orden es el que vamos a llevar. Entonces, quiero que tengamos a la vista, y como no les puedo compartir pantalla para que vean la diapositiva, entonces vayámonos a la ley, porque mis diapositivas tienen lo que dice el artículo 29, ¿verdad? Pero como les decía, que las escrituras no es que tengan partes, ¿verdad? La escritura es una sola, pero para efectos de estudios que estamos dividiéndola de esta forma. Entonces ubiquemos en la ley lo que yo les voy a ir diciendo. Entonces tenemos en primer lugar el encabezamiento, ¿verdad? El encabezamiento que es parte de la parte introductoria. Entonces nos vamos al inciso 1, al numeral primero, mejor dicho, de el artículo 29. Dice ese numeral, bueno, leyendo desde el principio del artículo 29, dice, los instrumentos públicos contendrán, primero, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Entonces a ese inciso yo le pondría una anotación en mi código, que ese es el encabezamiento, ¿verdad? A ese inciso primero, ese es el encabezamiento de la estructura que yo les estoy dando, ¿verdad? ¿Qué debe contener el encabezamiento? En primer lugar, el número de la escritura. Toda escritura comienza con un número. Les decía yo cuando vimos las formalidades del protocolo, ¿verdad? Las escrituras comienzan con un número porque el protocolo es una colección ordenada, ¿verdad? Por lo tanto, debe de llevar un orden. Los instrumentos públicos deben de enumerarse, deben de ponérseles un número. Entonces, la primera va a ser número uno, ¿verdad? Algunos acostumbran a poner número uno, ¿verdad? Pero otros puede ser que lo hagan solo como escribiendo número uno y entre paréntesis uno, encabezamiento. Número, luego dice lugar, día y mes y año del otorgamiento. Lugar, día, mes y año del otorgamiento. O sea, es el lugar y la fecha. En pocas palabras, es el lugar y la fecha, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo iniciaríamos una escritura?
suponiendo que es mi primera escritura, uno, en numerales cardinales, decíamos la semana pasada. Uno, entre paréntesis, uno, es decir, con letras primero uno y entre paréntesis el numeral uno, en la ciudad de Guatemala, el 14 de mayo de 2022. Ahí tendríamos el encabezamiento. Ahí ya va el encabezamiento sencillamente. Otra de las, según la estructura, la siguiente parte de la escritura, siempre hablando de la parte introductoria, tenemos la comparecencia, ¿verdad? La comparecencia sí está contenida en varios, en varios numerales del artículo 29. Dentro de ellos, el numeral 2 dice los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. Esa es parte también, es parte de la comparecencia, ¿verdad? Entonces, antes de continuar con la comparecencia, me faltó hacerles la aclaración, de repente así se puede llamar, eh, en cuanto al encabezamiento, porque según la ley debería de llevar solo el número, lugar, día, mes y año del otorgamiento, así lo dice. Sin embargo, hay que aclarar que aparte de eso, la escritura pública lleva em, las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad. A eso sí, sí se me estaba olvidando indicárselo si está en la diapositiva, pero como resulta que eso no está en el 29 y es necesario hacer esa aclaración precisamente, ¿verdad? Que aunque no lo diga el 29, en donde están los requisitos, sí, sí debe de, su redacción debe de obedecer también a esa forma, ¿verdad? Es decir, entonces vuelvo a repetirlo, en lo que yo había redactado. Uno, en la ciudad de Guatemala, el día 14 de mayo de 2022, ante mí. Las palabras ante mí. Y luego va el nombre del notario, que si yo voy a actuar como notario, entonces Óscar Armando Ribarrayo, que así es mi nombre, coma notario, ¿verdad? Eso no lo dice la ley, pero así debe de hacerse la escritura, ¿verdad? Así debe de estar, debe de ir en esa parte de la parte del encabezamiento. Lo que dice aquí, además las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad. Ahora sí iríamos al siguiente, ¿verdad? Que sería la comparecencia en donde llevan los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio de los otorgantes. En cuanto al nombre, solamente quiero decirles de que mejor tengamos a la vista el documento en donde está el nombre y copiémoslo tal y como está en el documento personal de identificación para evitar de que vayamos a poner los nombres incorrectos o evitar poner nombres incompletos, ¿verdad? Esa sería como que una recomendación a la que yo les estaría dando cuando hablamos del nombre, ¿verdad? Eh, Recordemos que los nombres están formados por los nombres y apellidos, pero también debe constar la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, ocupación, oficio y el domicilio. En cuanto al domicilio, sí me quiero detener un poquito, porque es un tema que si bien es cierto, es de derecho civil uno, yo me he dado cuenta que se tienen muchas deficiencias y mucho desconocimiento, y no solamente de estudiantes, sino que también incluso de profesionales que no saben qué es un domicilio. Y en el trabajo nos vemos en la necesidad muchas veces de ponerles algún previo cuando está mal puesto el domicilio, ¿verdad? Afortunadamente, en el tema de demandas de alimentos, la ley nos permite como poner un previo cuando hay algunos errores de forma que puedan subsanarse, ¿verdad? Estoy hablando ya del tema civil, porque los requisitos de una demanda, según lo establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, estamos hablando de las mismas generales que nos pide también el Código de Notariado, ¿verdad? De las generales, decimos, estamos acostumbrados a decir las generales de la persona, ¿verdad? En donde va el nombre, el estado civil, la edad del domicilio, etcétera. Pero cuando vamos al tema del domicilio, dice con domicilio en la cuarta calle 2-45 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Malo, incorrecto. El domicilio va a ser la circunscripción departamental en la cual una persona tiene fincada su residencia, ¿verdad? Lo que me está dando es residencia y la ley no dice que deba dar residencia, dice que debe dar domicilio. Atendiendo a lo que estamos hablando, entonces, solamente en Guatemala solamente existirían 22 municipios. Si el domicilio es la circunscripción departamental en la cual una persona tiene fincada su residencia, entonces, consecuentemente, si son 22 departamentos, entonces hay solo 22 domicilios a los que se puede hacer referencia, ¿verdad? En los datos de una persona. Lo que significa que si yo tengo mi residencia en la ciudad de Guatemala, mi domicilio es el departamento de Guatemala, no la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala.
Si yo vivo, por otro lado, en Chimaltenango, mi domicilio va a ser el departamento de Chimaltenango, ¿verdad? Si yo vivo en Cobán, mi domicilio no va a ser el departamento de Cobán, porque no hay departamento que se llame Cobán. Hay departamento que se llama Alta Verapaz, ¿verdad? Si mi domicilio está en Guastatoya, perdón, si mi residencia está en Guastatoya, mi domicilio va a ser el departamento del Progreso y así puedo enumerar las 22 circunscripciones departamentales, pero de esa manera de ejemplo y para que comprendamos que cuando estamos hablando de domicilio, no vamos a hablar de la residencia, no vamos a poner dirección catastral porque la ley no nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo domicilio y consecuentemente entonces el domicilio va a ser la circunscripción departamental en donde una persona tiene fincada su residencia. Y en conclusión, 22 domicilios. Habiendo hecho esta aclaración y porque me parece muy importante volverlo a repetir, porque si no lo aprendimos allá, aprendámoslo aquí. Pero que lo que aprendamos aquí, lo aprendamos bien y que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, esa sería la siguiente, una de las partes que debe llevar la comparecencia, ¿verdad? Pues iría más o menos así, repitiendo en la ciudad de Guatemala, el 14 de mayo del año 2022, ante mí, Oscar Armando Rivas Rayo, notario, comparecen. Ahí ya vamos a la comparecencia. Comparece por una parte el señor Juan Antonio Rosales González, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, perito contador, con domicilio en el departamento de Alta Verapaz, ¿verdad? Y luego vendría lo que siempre parte de la comparecencia, lo que dice en el numeral tercero del artículo 29 del Código Notariado, que dice la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Muy bien. Entonces, luego de haber identificado, de haber indicado quién comparece con sus generales, entonces el notario va a indicar que esta persona es de su anterior conocimiento. Si él lo conoce, ¿verdad? Puede ser que lo haga de esa forma, que es de su anterior conocimiento, ¿verdad? Pero también quiero mencionar que aquí solamente estoy haciendo la comparecencia de una persona, pero recordemos que generalmente, pero no es la regla, ¿verdad? No es siempre que tenga que comparecer dos otorgantes, puede ser solo uno, en una identificación de persona comparece solo una persona. Naturalmente en una compraventa va a estar el vendedor y va a estar el comprador, ¿verdad? Entonces yo aquí identifiqué solo una persona, pero ya sabemos que en la comparecencia vamos a hacer comparecer a la persona o a las personas que intervengan en la escritura, con los generales que ya indicamos. Y luego, según lo que indica el inciso 2, el notario dice, dará fe de conocimiento, doy fe de conocer a las personas, a los otorgantes o qué sé yo, cómo lo vamos a indicar. Si son mis conocidos. Ahora, si no son mis conocidos, los voy a identificar por los medios legales. ¿Y cuáles son los medios legales? Son los que dice el inciso 4. Dice, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de cédula de vecindad. Como el código es viejo, cuando todavía existía cédula de vecindad, sabemos muy bien que ahorita se identifica por medio del documento personal de identificación o el pasaporte. Dice, el pasaporte va a ser cuando son extranjeros o por dos testigos, dice. O sea que si otra de las formas de identificar a los otorgantes va a ser por medio dos testigos, perdón, conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente, ¿verdad? Si se tiene el documento personal de identificación, yo pensaría que no es necesario que estén dos testigos para identificar al compareciente, ¿verdad? Entonces, dentro de esa comparecencia, aparte de los generales de ley, digámoslo de esa forma, aunque no sé si es correcta esta expresión, pero es para juntarlos todos, ¿verdad? Vamos a dar fe de que los comparecientes o que uno de ellos es de nuestro anterior conocimiento. Pero si no son conocidos de nosotros, entonces los vamos a identificar por medio del documento personal de identificación, perdón, que tengo un poquito de alergia, por medio del documento personal de identificación o por el pasaporte cuando se trata de otorgantes extranjeros o por medio de dos testigos. Esos serían los medios de identificación. Pero luego volvemos al 3 regresando otro poquito porque dice que luego de eso o sea, vamos a dar fe de conocimiento de los otorgantes, pero también vamos a dar fe de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? Que los otorgantes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces damos fe de que son personas de nuestro conocimiento y si no los conocemos, los identificamos por los medios legales y damos fe de que ellos aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso es en cuanto a la comparecencia. Pero también nos vamos al 5. El 5 dice razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal
de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Ahora en este 5 me voy a detener un poquito para indicarles que este 5 no necesariamente tiene que ir. Va a ir siempre y cuando pues una persona esté actuando en representación, ¿verdad? Es decir, cuando comparece un mandatario, entonces tenemos que tener a la vista los documentos, ¿verdad? Y tomar razón, dar razón, hacer razón o escribir razón dentro de la escritura de haber tenido los documentos fehacientes que acrediten la representación, ¿verdad? Si va un mandatario, entonces yo tengo que tener a la vista el mandato, ¿verdad? O poder, ya vamos a ver ese tema que indistintamente lo denomina la ley como mandato o poder, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver en su oportunidad. Ahorita sale a colación el tema por las partes de que estamos mencionando que lleva la escritura pública. Y esta, pues, es parte de la comparecencia siempre y cuando uno de los otorgantes esté actuando a través de mandatario. Entonces, eh, tenemos que tener a la vista el mandato, dar razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación de los comparecientes en nombre de otro, describiendo e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autorice. Esa es la fe, esa es la razón que debemos de tomar, que tuvimos a la vista el mandato autorizado en tal fecha, en tal lugar, perdón, en tal lugar y tal fecha por tal notario, ¿verdad? Pero lo más importante de esto, y en lo cual yo sí quiero referirme a ello, es que dice que hará constar, estamos hablando del notario, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. ¿Verdad? Veamos qué delicado es hacer constar, porque esa circunstancia, porque para comenzar, si usted va a dar fe que la representación es suficiente, es porque en primer lugar tuvo a la vista el mandato, ¿verdad? En segundo, que usted va a saber qué tipo de mandato se necesita para el acto o contrato que está realizando, ¿verdad? Para eso usted estudia derecho, para eso usted estudia derecho civil y para eso usted estudia también derecho notarial. Y para eso usted también está en esta clínica porque necesito que haga conciencia de que de cada una de las cuestiones que usted va a escribir es porque realmente la está escribiendo porque sabe por qué, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted va a dar fe de que dicha representación es suficiente y para eso usted tiene que conocer las clases de contratos, ¿verdad? Y va a tener que leer el contrato y ver que si realmente es suficiente la representación que le están presentando. Porque al final usted lo va a dar fe en la escritura. ¿Y qué pasa si el mandato no era suficiente y usted ya hizo la escritura y dio fe que sí era suficiente, ¿verdad? Y viene luego el mandante a reclamar sus derechos y qué pasó ahí. Entonces, por falta de conocimiento, mejor dicho, podría darse algunas circunstancias que no les deseo, pues, y que para eso es de que estamos aprendiendo, para que ustedes vayan tomando conciencia de la función que se desempeña cuando uno es notario. Entonces dice que hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio, dice, ¿verdad? O sea que tiene que conocer la ley y a su juicio ver que esa representación es suficiente para el acto o contrato que se va a realizar. Es que vean, hay algunas cuestiones, hay mandatos generales, hay mandatos especiales, hay cláusulas especiales que debe de constar en un mandato según el negocio jurídico o el negocio o la cuestión que se vaya a tratar. Entonces uno tiene que ver si ese mandato es suficiente y dar fe de que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a juicio del notario. Esa es parte de la comparecencia. Y les decía que este inciso no va a ir siempre, porque si están los dos otorgantes, ¿verdad? Y ambos pues tienen la capacidad para actuar por sí, ¿verdad? Por sí mismos. No hay ningún problema, ese inciso no lo va a poner. El problema se va a dar cuando alguien le dice, mire, yo vengo como mandatario del vendedor, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí le presento mi mandato. Entonces, previamente usted a hacer la escritura, revisa el mandato, ¿verdad? Recuérdese de sus clases de Derecho Civil y de Notariado de la clínica, ¿verdad? Recuérdense de este servidor en un momento dado que les dijo, tengan cuidado con ese mandato antes de dar fe de lo que dice la ley, ¿verdad? Un menor de edad no puede hacer un negocio por sí, es carente de capacidad, ¿verdad? La capacidad dijimos que era la aptitud
para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y un menor de edad no la tiene. Usted no va a poder hacer una escritura en donde comparezca a un menor de edad porque va a tener lo que hacer a través de su representante legal, que en este caso va a ser quien ejerce la patria potestad, ¿verdad? Que va a ser el papá o la mamá, porque ambos pueden ejercer la patria potestad. Entonces, de igual forma, va a tener que decir que tiene a la vista certificación de nacimiento, porque en ese caso la patria potestad sí se va a demostrar por medio de los atestados del registro civil, una certificación de nacimiento. Usted puede establecer que en efecto pues es padre del menor de edad, ¿verdad? Y va a indicar el lugar y la fecha y funcionario que extiende el documento con el que se acredita la representación. Y al final va a decir que dicha representación para usted es suficiente y conforme a la ley a su juicio, ¿verdad? Esa es parte de la comparecencia entonces. Y finalmente parte de la comparecencia es la intervención, lo que está en el inciso sexto, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, la cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no, pues, no supiere, no pudiera firmarlo, hará por él otro testigo. En este también no siempre vamos a necesitar la intervención de un intérprete, es solamente en los casos de aquellos comparecientes, de aquellos otorgantes que ignoren el idioma español, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a necesitar un intérprete, mejor si es un traductor jurado, dice la ley, ¿verdad? Pero si no tenemos la oportunidad de tener un traductor jurado, se puede hacerse con la persona que sí sepa el idioma del compareciente y que nos vaya a interpretar lo que está sucediendo en el otorgamiento de la escritura, ¿verdad? Entonces, parte de la comparecencia es hacer comparecer, precisamente, y valga la repetición de términos, a el intérprete cuando así sea necesario. Bueno, entonces, para volver a retomar la redacción más o menos que debe de llevar, entonces tendría que ser uno en la ciudad de Guatemala el 14 de mayo de 2022 ante mí, Oscar Armando Rivas Rayo, notario, comparece por una parte el señor eh, Juan José Méndez Arévalo, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, perito contador, de este domicilio, eh, persona de mi anterior conocimiento, podría ser así, y que en el transcurso del presente instrumento se le denominará el vendedor. Esa otra última partecita que les dije no es que esté en el código, sino que es ya cuestión de estilo, ¿verdad? Eso ya es cuestión de redacción. Si ustedes quieren, lo toman ya para su ejercicio, pero para efectos de la clase, a mí sí me gusta que pudiéramos agregar esa parte, ¿verdad? Que en lo sucesivo se le denominará el vendedor, que en lo sucesivo en el presente instrumento se le denominará el vendedor. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que en las otras partes de la escritura en donde vaya a aparecer yo ya no tenga que volver a escribir el nombre, ¿verdad? Sino que voy a hacer referencia al vendedor, manifiesta al vendedor, para no volver a decir manifiesta Juan Antonio no sé qué jodidos, ¿verdad? Que es propietario, no. Y aquí ya solo voy a escribir manifiesta el vendedor que es propietario del inmueble, etcétera. Ya eso lo vamos a ver. Les recomendaría que agreguen esa parte, ¿verdad? Luego identifico al otro a quien en lo sucesivo se le denominará el vendedor. Y luego va entonces, los comparecientes me aseguran eh, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y luego, pues ya se podría agregar bueno, me perdí un poquito. O sea, que en lo sucesivo, no, vamos a ver. Quienes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por ese instrumento otorgan compraventa o escritura de compraventa de bien inmueble, ¿verdad? Ahí terminaría la parte introductoria, ¿verdad? Que la estamos dividiendo en dos, ¿verdad? Un encabezamiento y una comparecencia. Entonces, fíjense que con la otra sección me tomó mucho más el tiempo, yo terminé más de la hora. Aquí sí me va a dar tiempo ver si hay algunas preguntas y podérselas responder. Fíjense que a veces el mensaje no llega porque yo les dije en la otra clase, mire, por el tiempo yo ya no les voy a contestar las preguntas, sino que se las voy a contestar la otra semana. Y me escribe alguien ahí, yo creo que sí habría una forma de que usted pueda contestar. Si nadie le estaba diciendo que no voy a contestar a las preguntas, sino que por el tiempo yo me iba a tomar ver qué preguntas hicieron y contestarlas a la otra semana. Pero el regaño no es para ustedes. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos eh, que, que las compartiría. No viendo eso. Vamos a ver, una consulta al licenciado. ¿Qué tan importante es la ortografía en las escrituras o actas notariales? En mi trabajo se trata de validar documentos y que están completos. Bueno, yo pensaría que la ortografía pues es algo que debemos de cultivar no solamente para las escrituras públicas, sino para todo. Eh, pues desde primaria nos enseñan las
reglas ortográficas. El problema es que nunca nos las aprendimos, ¿verdad? Y para mí una escritura pública hecha con una redacción exacta, pero no hablemos solo de ortografía, sino que hecha con una redacción exacta, pero también con una buena ortografía, dice mucho de mí como notario, porque yo soy el que la está haciendo, ¿verdad? Entonces no es que valide o invalide una escritura, la ortografía o una escritura, ¿verdad? No la va a validar o invalidar. Si usted sabe, pues no sabe que ha de haber se escribe con H y lo puso sin H, eso no va a invalidar la escritura, ¿verdad? Pero sí va a dar una imagen del notario que la está redactando, ¿verdad? O sea, la ortografía dice mucho de uno como profesional, pues, ¿verdad? Y no les está hablando a alguien que tenga una excelente ortografía, porque a veces sí se me van, ¿verdad? Y me lo corrige cuando va a escribir en una computadora, se me van las faltas de ortografía, ¿verdad? Pero sí dice mucho de uno, ¿verdad? Creo que con el uso de los signos de puntuación, pues debemos de tener cuidado también porque la falta de un punto, de una coma puede dar una interpretación diferente a lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces, como les digo, no se trata de un tema de validez o invalidez la ortografía, ¿verdad? Pero para mí, que sí es necesario, no solamente hacer una redacción exacta, ¿verdad? Una redacción serena, que se entienda, pero también que la ortografía sea buena, porque también eso dice mucho de la persona que lo está redactando. Vamos a ver qué dice más por aquí. Gracias, compañero. Los testigos conocidos del notario pueden ser cualquier persona conocida del notario, incluso familiares, o hay una limitación. Eh, Fíjense que sí tienen que ser conocidos del notario. Yo excluiría a los familiares, me parece que vamos a ver una norma más adelante en donde prohíbe que sean los familiares. Entonces yo pensaría que sí tienen que ser conocidos, pero no familiares. Eh, Vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. Si el mandato que le presentaron ha sido alterado, pues mejor no se arriesgue. Si ha sido alterado, no se arriesgue, ¿verdad? Mejor no haga esa escritura, no se meta problemas. Dice, buenos días, Antonio Cifuentes. Solo una consulta, quizás saliendo un poco del tema, en cuanto a la tarea de las escrituras que debemos realizar, ¿se realizará en hojas oficio en blanco o bien se puede hacer en hojas de protocolo que venden con fines didácticos? Como ustedes quieran, como ustedes quieran. Es decir, aquí me están preguntando sobre el tema de la guía del protocolo y me alegra que sí la estén leyendo. Puede hacerse, sí, en papel de protocolo con fines didácticos que los venden, ¿verdad? Pero si no lo consiguen, háganlo en papel bond. Pero más o menos compren una sola hoja para que... No, no, no. Sí, pues como va mano a máquina, para que tengan las 25 líneas en el anverso y 25 en el reverso. Eso es lo que yo sí necesitaría, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Ah, se me pierden. Creo que, vamos a ver. Bueno, creo que ahí estamos, jóvenes y señoritas. Creo que ahí estamos con las preguntas. Bueno, me voy a ir quedando entonces con esto, sin antes agradecerles mucho su atención y agradecerles que se conecten puntualmente, ¿verdad? Y que esperamos que a pesar de los inconvenientes el mensaje esté llegando, ¿verdad? Eso es lo importante. Yo sí tengo un compromiso eh, con ustedes de dar lo mejor, ¿verdad? A pesar de las limitaciones. Y pues entonces nos estaremos saludando la próxima semana. Desearles un feliz fin de semana y que la semana que viene pues que sea de mucho éxito para todos ustedes. Entonces nos saludamos para la próxima.